7. 12 días. No entiendo por qué te comportas de un modo tan raro, dijo Shelby a Luz la mañana siguiente. ¿Cuánto llevas aquí? ¿6 días? Y eres la heroína de la escuela de la costa. Tal vez al final consigas mejorar tu reputación. El cielo de esa mañana de domingo estaba salpicado por cúmulos de nubes. Luz y Shelby paseaban por la diminuta playa de la escuela de la costa, mientras compartían una naranja y un termo de té chai. El fuerte viento traía el aroma terroso de las viejas secuoyas de los bosques. La marea estaba agitada y alta, arrojaba al paso de las chicas marañas de algas negras, medusas, madera podrida a la deriva. No fue nada, musitó Luz. En realidad no era verdad. Lanzarte esas aguas heladas para salvar a Darwin sí había sido algo, pero Steven, la severidad de su tono, la voz, la fuerza con que había asido del brazo, había asustado tanta Luz que ni siquiera osaba hablar del rescate de Darwin. Contempló la espuma salada que dejaba la estela de una ola al retirarse. Procuraba no mirar las aguas profundas y oscuras más allá para no tener que pensar en las manos que habitaban en sus profundidades gélidas, por seguridad. Steven seguro que se había referido a lo de todos, esto es, a la seguridad de todo el alumnado. Sin embargo, también podía haber hecho alusión solo a Luz. Darwin está bien, dijo ella, eso es lo importante. Sí, claro, pero eso es gracias a ti, la vigilante de la playa. No empieces a llamarme vigilante de la playa. ¿Prefieres verte a ti misma como la salvadora liendre, que todo lo sabe y de que nada se entiende? Shelby usaba un estilo de burla deliberadamente inexpresivo. Francesca dice que las 2 últimas noches un tipo misterioso ha estado rondando por los jardines de la escuela. Deberías darle su merecido. ¿Cómo dices? Luz estuvo a punto de escupir su té. ¿Y quién es? Repito, es un tipo misterioso, no se sabe. Shelby se sentó sobre la superficie de una piedra caliza desgastada y empezó a arrojar piedras al océano, haciéndolas botar con habilidad. ¿Sería algún imbécil? O sin querer a Francesca hablando de ello en el barco de cámara ayer, después de todo el alboroto. Luz se sentó junto a Shelby y empezó a hurgar en la arena a buscar piedras. Alguien merodeaba en torno a la escuela de la costa, ¿y si se trataba de Daniel? Sería muy propio de él. Era lo bastante testarudo como para mantener su promesa de no verla, y a la vez incapaz de permanecer alejado. Pensar en Daniel hizo que deseara aún más estar con él. Se sintió prácticamente al borde del llanto. Eso era de locos. Se dijo que aquel tipo misterioso no podía ser Daniel. Tal vez fuera Cam, o cualquier otra persona, o bien podía tratarse de un proscrito. Francesca parecía preocupada. Preguntó a Shelby. ¿Tú no lo estarías? Un momento. ¿Por eso anoche no te escapaste? Aquella había sido la primera noche que Shelby nos había desaparecido a Luz al entrar por la ventana. No. El brazo con el que Shelby arrojaba las piedras estaba bien tonificado gracias al yoga que practicaba. La piedra siguiente botó 6 veces, describiendo un arco amplio que casi dio vuelta hacia ellas, como un boomerang. Por cierto, ¿dónde vas cada noche? Shelby se metió las manos en los bolsillos de su chaleco rojo de esquí, con la vista clavada en las olas grisáceas, con tal intensidad que parecía que hubiera atisbado algo en ellas, o simplemente ignoraba la pregunta. Luz le siguió la mirada, aliviada de no ver en las aguas nada más que las olas grises y blancas para perderse en el horizonte. ¿Shelby? ¿Qué? No voy a ningún sitio. Luz iba a levantarse enfadada porque Shelby no le contaba nada y empezó a sacudirse la arena húmeda de la parte posterior de las piernas cuando su compañera tiró de ella para que volviera a sentarse sobre la piedra. Está bien, iba a ver a mi patético novio. Shelby suspiró con fuerza y arrojó sin más una piedra al agua que estuvo a punto de dar a una gaviota que caía en picado para atrapar un pez. Eso era antes de que se convirtiera en un patético exnovio. Shelby, lo siento. Luz se mordió el labio. No sabía que tuvieras novio. Tuve que pararle los pies.
Se puso muy pesado con todo eso de que tuviera una compañera de habitación nueva. No dejaba de insistir para que le dejara venir a nuestro cuarto por la noche. Quería conocerte. No sé qué tipo de chica se piensa que soy. Mira, no te ofendas, pero para mí tres son multitud. ¿Quién es? Preguntó Luz. ¿Va a a esta escuela? Es Philip Aves, un alumno de último curso de la escuela principal. Luz no creía conocerlo. Ese chico pálido de pelo casi blanco, dijo Shelby. La persona albina de Davin-Wown. Torció los labios. Por desgracia, realmente llama la atención. ¿Por qué no me dijiste que habías roto? Prefiero descargarme canciones de Vampire Weekend y luego hacer que las canto cuanto más no estás aquí. Es mejor para mí, chakras. Por otra parte, dirigió entonces un dedo acusador a Luz. Hoy eres tú la que está taciturna y rara. ¿Daniel no te trata bien o qué? Luz se reclinó sobre los codos. Para eso tendríamos que vernos, lo cual, al parecer, no nos está permitido. Al cerrar los ojos, el sonido de las olas la transportó de vuelta a la primera noche en que había besado a Daniel, en esta vida. El húmedo brazo de sus cuerpos en el enterimado podrido de Saván, la presión ansiosa de sus manos al atraerla hacia sí. En ese momento todo les había parecido posible. Abrió los ojos. Qué lejos estaba todo aquello. Es que... Así que es patético novio tuyo. No. Shelby la hizo callar con un gesto. No quiero hablar sobre él más de lo que me imagino que tú quieres hablar de Daniel. Cambiemos de tema. Era justo. Con todo, no era totalmente cierto que Luz no quisiera hablar de Daniel. Pero sabía que si empezaba a hablar de él, posiblemente no podría callar. De hecho, su cabeza ya parecía un disco rayado que no paraba de dar vueltas en torno a las 4 experiencias físicas que había tenido con él en esta vida, contando solo a partir de cuando Daniel dejó de fingir que ella no existía. Aquello sin duda aburriría de sobremanera a Shelby, que probablemente había tenido montones de novios y vivencias. En el caso de Luz, en cambio, la experiencia era prácticamente nula. Solo recordaba un beso que había dado a un chico que luego había ardido y unos pocos momentos muy apasionados con Daniel. Era todo. No podía decirse que Luz fuera una experta en el amor. De nuevo se lamentó lo injusta que era esa situación. Mientras que Daniel tenía recuerdos fabulosos de los dos a los que aferrarse cuando la situación se ponía difícil, ella no tenía nada. Hasta que se levantó la vista hacia su compañera de habitación. Oye, Shelby. Shelby se había levantado la capucha roja y hundida un palo en la arena mojada. Ya te he dicho que no quiero hablar de él. Lo sé, me preguntaba. ¿Te acuerdas de cuando dijiste que sabías vislumbrar tus vidas pasadas? Era lo que había ido a preguntar a Shelby cuando Darwin cayó por la borda. Yo nunca he dicho eso. El palo se hundió más profundamente en la arena. Shelby tenía el rostro ruborizado y la espesa cabellera rubia se soltaba de la cola. Sí, sí lo dijiste. Luz negó con la cabeza. Lo escribiste en mi hoja el día de ejercicio para romper el hielo. Me la arrebataste de las manos y dijiste que sabías hablar más de 18 lenguas y también vislumbrar vidas pasadas. Entonces me preguntaba cuál preferías que rellenase. Me acuerdo de lo que te dije, pero me malinterpretaste. Vale, dijo Luz lentamente. Entonces, que haya vislumbrado una vida pasada en una ocasión no significa que sepa hacerlo, y no significa tampoco que fuera la mía. Así que no era la tuya. Oh, no, por supuesto que no. La reencarnación es cosa de gente rara. Con el gesto torcido, Luz metió las manos en la arena mojada, deseando hundirse en ella en ese instante. Que era broma. Shelby dio un codazo amigable a Luz. Especialmente pensaba para una chica que ha tenido que pasar por la adolescencia miles de veces. Hizo una mueca. Yo con una vez he tenido bastante, gracias. Así que Luz era esa chica, la que había tenido que pasar por la adolescencia miles de veces. Nunca lo había visto de ese modo. Resultaba casi divertido, visto desde afuera. Atravesar un número infinito de pubertades parecía lo peor de la suerte. Pero era mucho más complicado. A Luz le hubiera gustado decir que tendría gustosa los granos y cambios hormonales 1000 veces si tenía la ocasión de ver sus vidas anteriores y de comprender más cosas sobre sí misma, pero entonces levantó la vista hacia Shelby.
¿Y si no era tu vida? ¿De quién era la vida que vislumbraste? Maldita sea, ¿por qué eres tan intrometida? Luz notó cómo le subía la presión de la sangre. Shelby, caramba, ayúdame un poco. Está bien, accedió Shelby, al fin haciendo un gesto con las manos, para que se tranquilizara. Fue una noche en una fiesta en Corona. El ambiente se descontroló bastante, con sesiones de espiritismo, medio desnudos y toda esa mierda, pero bueno, esa no es la historia. Recuerdo que salías a dar un paseo para tomar un poco el aire, pero como llovía era difícil saber dónde me dirigía. Doblé la esquina de un callejón y me encontré con un tipo con aspecto andrajoso llorando inclinado sobre una esfera de oscuridad. Yo nunca había visto nada parecido. Tenía forma de globo brillante y parecía flotar encima de sus manos. ¿Y qué era? En ese momento no lo sabía, pero ahora sé que era una anunciadora. Luz se quedó pasmada. ¿Y viste lo que vislumbraba de una vida pasada? ¿Qué era? Shelby miró a Luz directamente a los ojos y tragó saliva. Fue bastante desagradable, Luz. Lo siento, dijo Luz. Solo preguntaba porque admitir lo que iba a admitir cambiaba mucho las cosas. No cabía duda de que Francesca se opondría por completo a la idea, pero Luz necesitaba respuestas y también ayuda, sobre todo la ayuda de Shelby. Necesito vislumbrar algunas de mis vidas pasadas, añadió Luz, o por lo menos intentarlo. Últimamente me han ocurrido cosas que se supone que tengo que aceptar porque no me queda más remedio. Pero creo que sería mucho más positivo si supiera al menos de dónde vengo o dónde he estado. ¿Lo entiendes? Shelby asintió. Necesito saber qué tuve en el pasado con Daniel para sentirme más segura de lo que tengo ahora con él. Luz cogió aire. Ese tipo del callejón. ¿Viste lo que hacía con la anunciadora? Shelby se encogió de hombros. Se limitó a darle forma, entonces yo no sabía lo que era y no sé cómo dio con ella. Pero es la demostración de Francesca y Steven me asustó tanto. Comprendí lo que había ocurrido esa noche y desde entonces intento olvidarlo. No tenía ni idea de lo que había visto. Era una anunciadora. Si yo fuera capaz de dar con una, ¿crees que sabría manipularla? No te prometo nada, dijo Shelby, pero podría intentarlo. ¿Sabes localizarlas? No exactamente, pero no debe ser muy difícil teniendo en cuenta que llevan toda la vida acosándome. Shelby posó sus manos en la de Luz. Luz, quiero ayudarte, pero me da miedo. ¿Y si ves algo que no deberías ver? Cuando rompiste con tu patético novio, creo que ya te he dicho que no. Escúchame un momento, ¿no te habría gustado saber cuanto antes lo que te llevó a romper con él? Quiero decir, en caso de que hubieras comprometido con él o algo por el estilo, entonces, ¡basta! Shelby levantó una mano para que Luz dejara de hablar. Ya lo he captado, vamos, busquemos una sombra. Shelby siguió a Luz por la playa y subieron la escalera espinada de piedra, que estaba salpicada de verbenas maltrechas de color rojo y amarillo que habían logrado crecer en aquel suelo húmedo y arenoso. Atravesaron luego la cuidada zona de césped, procurando no molestar a un grupo de alumnos no Nephilim que jugaban a Ultimate Frisbee. Pasaron por delante de la ventana de su habitación en el tercer piso de la residencia. Giraron por la parte trasera del edificio. Cuando llegaron a la linde de bosque de secoyas, Luz señaló un punto entre los árboles. Ahí es donde encontré una la última vez. Shelby penetró en el bosque delante de Luz y apartando las largas hojas de arce que, como garras, pendían entre las secoyas, se detuvo bajo un lecho gigante. Entre las secoyas reinaba la más completa oscuridad, y Luz se alegró de que Shelby la acompañara. Se acordó del otro día, de lo rápido que había pasado el tiempo, mientras acosaba sin éxito a la sombra y se sintió abrumada. Si encontramos y atrapamos una anunciadora y logramos vislumbrar algo, el, el cubro, ¿qué posibilidades crees que tenemos de que pueda revelarnos algo sobre mí y sobre Daniel? ¿Y si solo damos con otra escena horripilante de la Biblia como la que hemos visto en clase? Shelby negó con la cabeza. Sobre Daniel no lo sé, pero si logramos invocar a una anunciadora y luego vislumbrarla, tendría relación contigo. Al parecer son específicas las que invocan.
aunque uno no siempre está interesado en lo que tiene que decirle. Es como el recibir spam entre mensajes electrónicos importantes. El mensaje siempre va dirigido a ti. ¿Cómo es posible que sean tan específicas que las invoca? ¿Acaso eso significa que Francesca y Stephen estuvieron presentes en la destrucción de Sodoma y Gomorra? Bueno, si es así, llevan aquí desde siempre. Se dice que sus currículums son impresionantes. Shelby dirigió una mirada extraña a Luz. A ver si dejas de poner los ojos en blanco y piensas un poco, como si no habrían conseguido su trabajo de la escuela de la costa. Esta es una escuela realmente buena. Una forma oscura y resbaladiza se deslizó hacia ellas. La envoltura pasada de una anunciadora se estiraba perezosamente entre las sombras alargadas de una rama de secoya. Ahí, indicó Luz sin pérdida de tiempo. Se enmarcó a continuación en una rama baja que extendía detrás de Shelby. Tuvo que aguantarse con un solo pie e inclinarse por completo hacia la izquierda. Pudieron solo así rozar la anunciadora con las yemas de los dedos. No llego. Shelby entonces cogió una pilla y la arrojó al centro de la sombra. Para, susurró Luz, la vas a fastidiar. Lo único que fastidia es que seas tan timorata. Extiende la mano. Luz hizo lo que le decía con un mohín. Observó entonces la piña rebotaba al lado expuesto de la sombra. A continuación oyó el sonido suave y silbante que normalmente la aterrorizaba. Un lado de la sombra se desprendió de la rama, deslizándose muy suavemente. Luego se soltó y fue a parar al brazo extendido y tembloroso de Luz, que agarró los bordes con los dedos. Luz bajó de un salto de la rama sobre la que estaba y se acercó a Shelby con la ofrenda fría y viscosa en las manos. Trae, dijo Shelby. Yo cogeré una mitad y tú la otra, igual que en clase. Puaj, es viscosa. Está bien, ahora suelta. No se irá a ninguna parte. Deja simplemente que se enfríe y tome forma. Pasó un largo rato hasta que la sombra hizo algo. Luz tuvo la sensación de estar jugando con el viejo tablero de Ouija de cuando era pequeña. Notó una energía inexplicable en la punta de los dedos. Antes de apreciar alguna diferencia de forma en la anunciadora, percibió un momento leve y continuo. Entonces se produjo un zumbido. La sombra se contrajo y se replegó de nuevo en su oscuridad. Algo poco había adaptado el tamaño y la forma de una caja grande y se mantenía suspendida justo encima de las yemas de sus dedos. ¿Has visto? Preguntó asombrada Shelby, cuya voz se oía por encima del zumbido de la sombra. Mira el centro. Igual que había ocurrido en clase, fue como si un velo oscuro se retirara de la anunciadora y dejara ver el estallido asombroso de color. Luz se protegió los ojos mientras contemplaba cómo la luz brillante se acomodaba en la pantalla formada por la sombra y mostraba una imagen nublosa y desenfocada. Luego, al fin, empezaron a apreciarse formas diferentes de colores apagados. Se veía una sala de estar. La parte posterior de una butaca reclinable de cuadros de color azul, con el reposapiés levantados y el borde deshilachado. Había una televisión vieja panelada de madera que emitía una reposición de More and Mint sin volumen. Enroscado en una alfombra de patchwork redonda había un Jack Russell Terrier rechoncho. Luz vio oscilar la puerta de la que parecía ser la cocina. Entró una mujer mucho mayor que la abuela de Luz cuando murió. Sujetaba una bandeja con fruta cortada. Llevaba un vestido rosa y blanco, zapatillas de tenis y unas gafas gruesas que le colgaban en el cordón del cuello. ¿Quién es esa gente? Se preguntó Luz en voz alta. Cuando la anciana dejó la bandeja sobre la mesita, una mano manchada asomó la butaca y cogió un trozo de plátano. Luz se inclinó para ver mejor y el centro de la imagen cambió. Era como si la imagen estuviera en 3D. Luz todavía no había advertido la presencia del anciano de la butaca reclinable. Era una persona ágil, con escasos mechones de pelo blanco y muchas manchas de edad en la frente. Movía la boca, pero Luz no lograba oír nada. Una serie de fotografías enmarcadas ocupaban toda la repisa de la chimenea. El zumbido en los oídos de Luz se manifestó, tanto que le obligó a contraer el rostro. Mientras ella se limitaba a observar estas fotografías con asombro, la anunciadora centró la imagen en ellas.
Luz sintió una especie de latigazo y tuvo un primer plano de una de las fotografías enmarcadas. Era un marco fino, chapado en oro que se encontraba cerca de un plato de cristal de color. La fotografía pequeña del interior tenía los bordes finalmente fosteneados en torno a una imagen en blanco y negro algo amarillenta. Ella se veía en dos caras, la suya y la de Daniel. Luz contenió el aliento, escrupuló su propia imagen. Parecía apenas un poco más joven que ahora, melena oscura y larga hasta los hombros, peinada con unas ondas anticuadas, camisa blanca con cuello redondo por el estilo Peter Pan, falda amplia acampanada hasta las pantorrillas, manos con guantes blancos cogidas de las de Daniel, que la miraba sonriente. La anunciadora empezó a vibrar y a temblar, y la imagen de su interior comenzó a parpadear hasta desaparecer. «Oh, no», exclamó Luz dispuesta a meterse dentro. Todo cuanto logró fue tocar los hombros del borde de la anunciadora. Una sensación gélida y amarga la empujó hacia atrás, dándole en el pie una sensación húmeda. Notó una mano en la muñeca. Nada de locuras, le advirtió Shelby. Era demasiado tarde. La pantalla se ensombreció y la anunciadora se desplomó en el suelo del bosque, resquebrajándose en pedazos como un cristal roto. Luz reprimió un gimoteo. Suspiró con fuerza. Era como si una parte de ella hubiera muerto. Se puso a cuatro patas, apretó la frente contra el suelo y rodó sobre un costado. El frío y la oscuridad eran más intensos que al principio. El reloj de su pulsera señalaba que eran más de las 2 de la tarde, aunque habían entrado en el bosque en la mañana. Luz volvió la vista hacia el oeste, al lindero del bosque, apreciando así la diferencia de la luz de la residencia. Las anunciadoras engullían el tiempo. Shelby se tumbó a su lado. ¿Estás bien? Estoy tan confusa. Esa gente. Luz apretó las manos en la frente. No tengo ni idea de quiénes son. Shelby se aclaró la garganta y la miró incómoda. ¿No te parece que tal vez los conocías? Hace tiempo. Tal vez eran tus... Luz esperó a que terminara Miss. ¿De verdad que no se te ha ocurrido que tal vez esa gente fueran tus padres en otra vida? ¿Que ese es su aspecto actual? Luz abrió la boca con asombro. No, un momento. Quiero decir que he tenido padres distintos en cada una de las vidas pasadas. Yo creía que Harry y Dorren habían estado siempre conmigo. De pronto se acordó de que Daniel le había dicho que su madre en una vida pasada hervía mal la col. En ese momento no le había dado mayor importancia, pero de pronto cobró sentido. Dorren era una cocinera extraordinaria. Todo el mundo en Georgia lo sabía, lo que significaba que Shelby tenía razón. Era probable que Luz tuviera toda una serie de familias que ella no recordaba en absoluto. «¡Qué tonta soy!», exclamó. ¿Por qué no había prestado más atención a la apariencia de aquel hombre y de aquella mujer? ¿Por qué no se había sentido ni remotamente relacionada con ellos? Le pareció como si acabara de darse cuenta de que era adoptada. ¿Cuántas veces había sido entregada a padres diferentes? Esto es una confusión absoluta, terminó Shelby. Lo sé. Si lo miras desde el punto de vista positivo, si pudieras echar un vistazo a todas tus familias pasadas, verías cómo los problemas que tuviste con ciertos madres en esta posiblemente te ahorraría mucho tiempo y dinero en terapia. Luz hundió la cara en las manos. Si es que necesitas terapia. Shelby suspiró. Lo siento. ¿Quién está hablando de nuevo sobre sí mismo? Levantó la mano derecha y luego la bajó lentamente. Bueno, ya sabes que Shasta no está muy lejos de aquí. ¿Qué es Shasta? El monte Shasta, de California. Está a unas pocas horas en esa dirección. Shelby dirigió su pulgar en dirección norte. Pero las anunciadoras solo muestran el pasado. ¿De qué serviría ir allí? Seguramente están... Shelby negó con la cabeza. El pasado es una palabra de significado amplio. Las anunciadoras muestran tanto el pasado remoto como los hechos ocurridos apenas unos segundos atrás, así que como todo cuanto queda entre medio. Vi un portátil en la mesa del rincón, así que es posible, bueno, ya sabes, pero si no sabemos dónde viven. Puede que tú no, pero yo he enfocado una visa en una carta y he visto la dirección, la he memorizado. 1291, Stanshire Circle.
Apartamento 34. Shelby se encogió de hombros. Si quisieras visitarlos, podrías ir y venir en un coche en un día. Está bien, rezongó Luz. Tenía muchas ganas de hacer esa visita, pero no le parecía posible. ¿Y en qué coche? Shelby prefirió una risotada falsamente siniestra. Solo había una cosa que no era patética de mi patético exnovio. Metió la mano en el bolsillo de su sudadera y sacó un llavero largo, su fabuloso Mercedes, que justamente está aparcado aquí en el aparcamiento para estudiantes, y estás de suerte porque me olvidé devolverle la copia de la llave. Se marcharon antes de que alguien pudiera detenerlas. Luz encontró un mapa en la guantera y dibujó con el dedo la línea hasta Shasta. Dio algunas indicaciones a Shelby, que conducía como alma que lleva el diablo, aunque el Mercedes granate no parecía protestar. Se preguntó cómo Shelby era capaz de mantener tan bien la calma. Si ella hubiera roto con Daniel, hubiera tomado prestado su coche por la tarde. No habría podido dejar de recordar las excursiones que había hecho, las peleas que había tenido mientras iban al cine o lo que habían hecho en el asiento de atrás con todas las ventanas subidas. Sin duda, Shelby pensaba en su antiguo novio. A Luz le hubiera gustado preguntar, pero su amiga ya había dejado muy claro que aquel tema estaba prohibido. ¿Te vas a cambiar el peinado?, preguntó. Luz, al final, recordando lo que Shelby le había dicho sobre sobreponerse a las rupturas. Si lo haces, yo te puedo ayudar. Shelby hizo un mohín. Ese bicharraco ni siquiera se merece eso. Tras una larga pausa añadió, pero gracias. El viaje les llevó buena parte de la tarde. Shelby se la pasó desahogándose, peleándose con el radio, buscando el dial, las cosas más raras. El aire se tornó más fresco, los árboles se volvieron menos espesos y la altura del paisaje fue subiendo. Luz se encontró en tranquilizarse mientras imaginaba 100 encuentros distintos con aquellos padres. Intentó no pensar en lo que Daniel diría si supiera dónde se dirigía. Aquí está, indicó Shelby cuando una enorme montaña corona de nieve apareció justo delante de la carretera. La ciudad está a sus pies. Deberíamos llegar antes de la puesta del sol. Luz no sabía cómo agradecer a Shelby que le hubiera acompañado hasta allí tan rápidamente. Fuera lo que fuese lo que había tras el cambio de actitud de Shelby, Luz se sentía enormemente agradecida. No habría sido capaz de hacerlo sola. La ciudad de Shasta era estrambótica y pintoresca, llena de personas mayores, paseando tranquilamente por sus amplias avenidas. Shelby bajó los cristales del coche y dejó que entrara la fresca brisa del anochecer. Aquello alivió el estómago de Luz, donde se formaba un nudo ante la perspectiva de tener que hablar con las personas que había visto en la anunciadora. ¿Qué se supone que voy a decirles? Sorpresa, soy vuestra hija que regresó de la muerte. Luz ensayó en voz alta mientras aguardaban ante un semáforo. A menos que quieras aterrorizar por completo a una entrañable pareja de ancianos, tendremos que elaborar un plan, dijo Shelby. ¿Por qué no finges ser una vendedora? Así podrás acercarte a la puerta y tentarlos un poco. Luce miró los vaqueros, las zapatillas y tenis gastadas y su mochila de color morado. Su aspecto no era la de un comercial eficiente. ¿Y qué se supone que vendo? Shelby reanudó la marcha. Lavados de coche o chorradas por el estilo. Puedes decirles que llevas unos vales en el bolso. Yo hice eso un verano yendo de casa en casa. Estuvieron a punto de dispararme. Se estremeció y luego miró el rostro pálido de Luz. Vamos, mujer. Mamá y papá no van a dispararte. Oh, mira, ya hemos llegado. Shelby, ¿podemos quedarnos un momento sentadas en silencio? Creo que necesito respirar. Lo siento. Shelby entró en un gran aparcamiento que daba a un pequeño complejo de adosado de una sola planta. Te dejaré respirar. A pesar de su nerviosismo, Luz tuvo que admitir que se trataba de un lugar agradable y bonito. Se trataba de una hilera de bungalows dispuestos en semicírculo en torno a un estanque. Había un edificio de entrada principal con varillas de silla de ruedas en el exterior junto en las puertas. En un gran letrero se leía Bienvenidos a la residencia para jubilados del condenado de Shasta. Se notaba la garganta
tan seca que le dolía tragar saliva. No sabía si sería capaz de pronunciar 2 palabras ante esas personas. Quizás, se dijo, era de esas cosas con las que no hay que dar muchas vueltas. Tal vez solo tenía que acercarse, llamar a la puerta y luego improvisar lo siguiente. Apartamento 34. Shelby se forzó la vista hacia un edificio cuadrado con paredes enyesadas con un tejado de tejas rojas. Parece que está por aquí. Si quieres yo podría esperar en el coche a que regrese. Fabuloso. Muchas gracias. No tardaré mucho rato. Antes de que Luz pudiera por completo los nervios, abrió la puerta del coche y salió a toda prisa hacia la acera sinuosa, que llevaba el edificio. El aire era cálido. Estaba impregnado de un intenso perfume a rosas. Por todas partes había entrañables ancianos, en varios equipos, en la cancha de tejo cercana a la entrada, dando un paseo vespertino por el jardín primorosamente cuidado de flores junto a la piscina. Bajo aquella luz crepuscular, Luz forzó la vista para localizar a la pareja entre los grupos, pero nadie le pareció familiar. Tuvo que dirigirse directamente a su casa. Desde la acera llevaba un bungalow. Luz vio vislumbrar en la ventana. Se acercó hasta poder ver mejor. Era asombroso, la misma anciana que había vislumbrado antes de la anunciadora. Incluso el pequeño perro blanco y gordo dormido en la alfombra. Oyó como si fregaran los platos en la cocina y vio los finos tobillos con calcetines marrones de quien años atrás había sido su padre. No le parecía que fuera su padre, igual que tampoco la mujer tenía aspecto de ser su madre. No es que tuviera nada de malo, parecían muy agradables, unos perfectos y agradables desconocidos. Si llamaba a la puerta y se inventaba una historia sobre los lavados de coche, ¿le resultaría menos desconocidos? No decidió, pero además, aunque ella no reconocía a sus padres, si ellos realmente lo eran, la reconocerían a ella. Se sintió estúpida por no haber pensado antes en ello. Con solo mirarla una vez, sabrían si era su hija. Sus padres eran mayores que la mayoría de la gente que había visto en la calle. El impacto podría ser demasiado para ellos. De hecho, ya resultaba chocante para Luz, no digamos para la pareja que llevaba unos 70 años. Para entonces, Luz apretaba la cara contra la ventana de la sala de estar, oculta detrás de un cactus con espinas. Tenía los dedos sucios por haberlos posado en el alféizar de la ventana. Si su hija había muerto cuando tenía 16 años, seguramente llevaban 50 años llorándola. A esas alturas ya lo habrían superado, ¿o no? Lo último que necesitaban es que Luz se les apareciera inopinadamente detrás de un cactus. Shelby se decepcionaría. La propia Luz también se sentía decepcionada. Fue doloroso percatarse de que eso sería todo lo cerca que podría estar de ellos. Agarraba el alféizar de la ventana de la casa de sus antiguos padres. Luz sintió que las lágrimas le rodaban por las mejillas. Ni siquiera sabía cómo se llamaban.